Listo, entonces vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy, continuando con este módulo de reconstrucción de la pared abdominal. El día de hoy, entonces, el tema que tengo a dar es el tema de materiales para reconstrucción y cierre de la pared abdominal. Hicimos un enfoque en las mallas. Mi nombre es Romario Sanzidrago, residente de cuarto año de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana, y agradezco al doctor Hernán Cruz por la asesoría en este tema que vamos a empezar a desarrollar a continuación. Entonces, los objetivos es hablar sumeramente de una línea del tiempo del desarrollo de las mallas, hablar del principio del reparo sin tensión que acarrea por este tema, hablar también del funcionamiento y de la respuesta del cuerpo a este tipo de dispositivos, clasificar las mallas, hablar un poco de evidencia actual, hablar un poquito de complicaciones y dar unas conclusiones y mostrar pues qué hay como en desarrollo a futuro con respecto a este tema. Entonces, hablando de historia, antes del año 1958 no existían las mallas, sino que los reparos eran reparos primarios con sutura. Problema de esto, que la recurrencia en unos valores cercanos al 50%, un 44%, pero no fue sino hasta el año 1958 en donde este autor, Francis Osher, diseñó la primera malla sintética, y él la realizó de un material llamado polietileno y la nombró Marlex. 2 años después, el mismo autor se da cuenta que había otro material que le permitía tener unos dispositivos más maleables y más resistentes al calor a base de polipropileno. Entonces empieza a producir mallas de este material y reemplaza pues al Marlex, que fue la primera malla pues que él creó. Después, en el 62, René Stoppa introdujo un nuevo componente, que es el poliéster. Él se dio cuenta que este poliéster disminuía la tasa de infecciones de las mallas, y entonces empezó pues como todo el uso de mallas de este material. Ya tenemos que en 1985 los materiales más usados eran tanto el polipropileno como el poliéster, pero llega el politetrafluoroetileno, que es el PTFE, en donde es una tercera opción para el reparo de hernias. Es un material un poquito más avanzado y que permitía tener menos efectos adversos, que ahorita vamos a mencionar. Llega el nuevo milenio, año 2000, New England Journal of Medicine. Ellos hacen un estudio, el doctor Liudbeck hace un estudio en donde compara la sutura primaria con el reparo con mallas en hernias incisionales. Él aleatoriza a 200 pacientes, grupo con malla, grupo sutura primaria, y que encuentra que el 43% de los pacientes llevados a sutura primaria tuvieron una recurrencia a los 3 años, que fue el seguimiento, y los pacientes que les colocaron malla, la recurrencia fue de la mitad, un 24% a los 3 años. Por ende, con base en este estudio, empiezan las recomendaciones de recomendar entonces mallas en todo tipo de eventos herniarios, de reparaciones herniarios. En el 2008 empiezan las publicaciones de un grupo que es el Grupo de Trabajo de Hernia Ventral. Es un grupo que se reúne y durante 48 horas se generan recomendaciones en el reparo de hernias, y también hablan de desenlaces con respecto a infección del sitio operatorio. Y ellos lo que en ese consenso dicen es que se recomiendan malla en todos los reparos de hernias incisionales, independiente del tamaño de estas. Y en el 2014 salen las primeras guías internacionales de manejo de hernias incisionales y ventrales laparoscópicas. Ellos en esas guías lo que recomiendan es que para reparo de efectos primarios mayores a 2 centímetros, hernias recurrentes de cualquier tamaño, se debería considerar el uso de malla como primera elección. En la actualidad, entonces, tenemos ya más de 150 materiales para el reparo de hernias. Obviamente, estos dispositivos tienen unos efectos adversos asociados pues a sus componentes, como es el dolor, la infección y la recurrencia. Y a la fecha pues todavía continuamos en la búsqueda de una prótesis ideal. Cada vez tenemos unas prótesis muy cercanas a lo ideal, que ahorita vamos pues a ver. Entonces, ¿cuál es el principio del reparo de las mallas? Es el reparo sin tensión. Esto se basa en 3 principios. Uno es reforzar esos tejidos que per se ya están debilitados.
evitar la distensibilidad de estos y darle pues un mejor soporte a estos tejidos que están generando un efecto herniario, y hacer una redistribución de la presión intraabdominal. Esto lo hacen por medio del principio de Pascal. El principio de Pascal lo que dice es que cuando usted tiene una mayor área, usted tiene menor presión sobre unidad de área. O sea, si usted extiende una malla que va más allá del tamaño del defecto herniario, toda la presión que se ejerce sobre ese defecto herniario se distribuye en la malla, soporta los tejidos y evita pues que haya una protrusión de ese contenido a través de ese continente. Tenemos entonces que, ¿cómo es la respuesta del cuerpo a las mallas? Entonces hay tres tipos de reacciones que se generan ante la colocación de una malla en el cuerpo, que es, uno, la destrucción o lisis; dos, podemos tener una integración o lo que llamamos tolerancia; o podemos tener un rechazo y eliminación. Hay varios factores asociados a esto: la inflamación, la fibrosis, la calcificación, la trombosis y la formación de granulomas. Entonces aquí vemos en la imagen de la derecha que inicialmente lo que ocurre cuando aplicamos este tipo de dispositivos al cuerpo es que hay una reacción. Inicialmente hay moléculas proteicas de fibrinógeno, hay una reacción inicial de plaquetas que reaccionan ante esa malla y me van a formar un coágulo inicial. Después de ese coágulo inicial se liberan mediadores inflamatorios que atraen células inflamatorias como macrófagos, como neutrófilos, y más plaquetas, dándole más forma a ese coágulo y rodeando todo esta prótesis. Me generan entonces una reacción de cuerpo extraño. Esa reacción de cuerpo extraño continúa con la liberación de mediadores proinflamatorios y además se llegan los fibroblastos. Este paso es muy importante porque los fibroblastos, a partir de este es que se va a producir colágeno. El colágeno ahorita vamos a ver que se produce a partir de la segunda semana y es lo que me permite ya la fase de integración de la malla hasta formar un complejo que es el complejo malla, aponeurosis. Este complejo es el que ya a partir de la tercera semana permite que las mallas estén integradas. Hace 3 presentaciones mostraron esta imagen en donde se evidencia temporalmente la reacción del cuerpo a las mallas en una primera fase, que es la primera semana, que es la fase inflamatoria. Vemos entonces que hay un pico de neutrófilos con liberación de mediadores proinflamatorios, atracción de más neutrófilos, macrófagos y plaquetas. A partir de la segunda semana empieza el pico de fibroblastos y al lado ven en azul también que empieza el pico de colágeno, el cual a partir de la tercera semana permite que haya una integración adecuada de la malla. Hay unos factores asociados al funcionamiento de las mallas, la malla per se, factores del paciente o la técnica de implantación. Entonces, las características de la malla vamos a desarrollarlas a continuación. Entonces, vamos a hablar de materias primas, tamaño del poro y densidad o peso de la malla. Condiciones que son muy importantes: si está desnutrido, si tiene alguna patología que limite la respuesta inmune, es muy importante también porque va a generar una limitación a la integración de la malla. Factores como la obesidad, que pueden generar factores biomecánicos que alteren y generen un poco de recurrencia, o enfermedades de base como enfermedad renal crónica, diabetes y hipertensión, que pueden también afectar esta adaptación de estas prótesis desde el contenido hacia su continente. Tenemos entonces que la malla ideal aún no existe. Esta es una tabla grande en donde se clasifican las mallas por material. Las mallas por material se clasifican en biológicas y en sintéticas. Las sintéticas a su vez tienen una subclasificación en donde se clasifican en reticulares, laminares y compuestas, y las biológicas son las bioprótesis. Entonces, hablando ya de las mallas sintéticas reticulares me habla literal de entrelazado de malla. La mayoría de este ejemplo es el polipropileno. Tienen una óptima y excelente integración tisular, generan angiogénesis y por ende se anclan adecuadamente al tejido receptor. Hay de 3 tipos: absorbibles, parcialmente absorbibles y no absorbibles. Y la característica de estas reticulares sintéticas es que nunca deben estar en contacto con el peritoneo visceral, porque tienen la característica es que generan adherencias y alto riesgo de fístulas cuando están en contacto con víscera hueca. Aquí entonces a la derecha tenemos una foto de microscopía electrónica al lado de un esquema en donde en letra F vemos los filamentos protésicos
que a su derecha lo vemos pues en blanco. Vemos como alrededor de estos filamentos protésicos ya llegaron los macrófagos y los fibroblastos y generan un entrelazado de colágeno, que en la microscopía lo vemos en azul. Entonces vemos cómo las mallas requieren de cierto tamaño y de cierta densidad para que este entrelazado de colágeno se pueda generar y se pueda integrar adecuadamente al tejido. Y también hay unas células que son los macrófagos, que las mallas requieren cierto tipo de tamaño mínimo entre los poros para poder permitir la entrada de estos y poder esperar que estos actúen y eviten las sobreinfecciones. Obviamente, pues una sobreinfección tiene muchos componentes, pero las mallas de cierto tamaño, como vamos a ver ahorita, favorecen la prevención pues, de este tipo de sucesos. Tenemos las mallas laminares, como su palabra lo dice, es una lámina, lo ven en la figura de la derecha. La prótesis es una lámina y lo ven aquí también en microscopía electrónica. Por encima y por debajo de esta prótesis se van a adherir los fibroblastos y los macrófagos generando un entrelazado de colágeno. Obviamente, pues ya con las mallas sintéticas laminares la integración va a ser un poquito más lenta que con las reticulares. Aquí estas están representadas por el politetrafluoroetileno. La ventaja de estas laminares es que evita la formación de adherencias, puede estar en contacto con una interfaz de peritoneo. En estos pacientes en donde no tenemos tejido que me pueda cubrir zonas que están peritonizadas, por decirlo de alguna forma. Y tenemos las mallas compuestas, las sintéticas compuestas, que van a ser tanto reticulares, como vemos en la imagen, los filamentos protésicos en azul, y van a tener también un componente laminar. Entonces, pues son mallas de doble capa. La parte reticular es la que va a generar esta integración, entonces esta se va a colocar extraperitoneal, porque como mencionamos, esta no puede tener contacto con el peritoneo, ya que genera adherencias y fístula. Y la parte laminar se va a colocar intraperitoneal, para poder evitar estos desenlaces adversos. El objetivo entonces es poder tener una opción de cobertura en aquellos pacientes en donde tenemos un déficit de tejido y tenemos tejidos peritonizados que pueden quedar expuestos y que nosotros queremos generar un cierre de la pared abdominal. Entonces, hablando ya de mallas comerciales, tenemos la malla de Parietex. Parietex es una malla compuesta de poliéster y de colágeno. Tenemos también la de Surgipro, que es malla de polipropileno. Tenemos esta de Gore Dual Mesh, que es una malla de PTFE que tiene dos capas. Una capa de 17 micras que está en contacto con la interfaz extraperitoneal y me favorece la integración al tejido, y una interfaz de 3 micras que es una capa laminar que puede estar en contacto con la interfaz peritoneal y me evita pues adherencias y me genera pues el efecto de separación. Tenemos esta Dynamesh. Esta Dynamesh es producida a base de cloruro de polivilindeno. Básicamente, esta está compuesta en un 88% por este material, el cual tiene contacto con el peritoneo, y también en un 12% contiene una interfaz de prolene extraperitoneal que genera integración al tejido extraperitoneal. Y tenemos la malla de polipropileno macroporosa, la de Parietene y la de Prolene. Con respecto a las características de estas mallas, tenemos que las más comunes van a ser las de polipropileno, PTFE y poliéster. Características a favor: van a ser baratas, disponibles en nuestro medio, baja tasa de adherencia, sobre todo las de PTFE. Complicaciones, pues las mallas de polipropileno, si están en contacto con tejidos peritonizados, entonces generan adherencias y fístulas. Además, las de PTFE pueden estar asociadas a infección, seromas que se sobreinfectan, porque la capacidad de integración no va a ser la misma que las de polipropileno. Y sobre todo las de poliéster. Las de poliéster pueden generar dolor crónico, pueden generar alteración de la distensibilidad de la pared abdominal, porque generan una reacción inflamatoria severa que me genera tejidos muy fibróticos y por ende pues muy limitados en la parte dinámica. Tenemos otro tipo de mallas sintéticas que son las autofijables. Tenemos una de COVID, que es la ProGrip, que es baja densidad macroporosa, compuesta por polipropileno y un velcro de ácido poliláctico que se va a reabsorber en 15 meses.
Y tenemos otra autofijable que es la de Causing Biotech, que es la Adesix, es una malla bilaminar, la cual está compuesta de polipropileno, pero también que tiene una capa absorbible de polietilenglicol que se absorbe en la primera semana. Hablando ya de las mallas biológicas entonces son derivadas del colágeno animal o humana, entonces por ende las podemos llamar halogénicas cuando son humanas o xenogénicas cuando provienen de animales como los cerdos, como los bovinos. Estas ayudan a la reparación y regeneración anticelular, promueven la infiltración celular y neovascularización, muy importante, se adhieren muy bien y se integran muy bien a los tejidos. Y ventaja muy importante es que se pueden colocar en interfaz en contacto con el peritoneo. Aquí tenemos varias marcas de estas biológicas. Problema de las biológicas, mucha recurrencia, demasiada recurrencia diría yo. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto en estudios y aparte, aquí como mencionar, tenemos injertos halogéricos cadavéricos de fascia de lata, los cuales en esos pacientes que tienen defectos anatómicos que necesitamos cubrir, se pueden aplicar. Se integran muy bien a los tejidos por neovascularización y no hay necesidad de retirarlos. Con respecto entonces a las mallas biológicas, ellas tienen unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas es que son muy resistentes a la infección, ya que tienen una alta biocompatibilidad. Tienen una baja respuesta a cuerpo extraño, se inflaman menos formación de fístulas, menos fibrosis. Por ende, si es necesario retirarlas, pues va a ser más fácil retirarlas. Y también generan angiogénesis y por ende generan crecimiento de nuevo tejido en el paciente a nivel de esa zona. Las desventajas, como lo mencionaba, mayor recurrencia de las hernias y el valor. Son mallas que tienen muy alto costo y que en países pues, como el nuestro no son costo efectivas. Para iniciar entonces, revisando un poquito de evidencia, primero mencionar así grande, dos estudios, dos RCT publicados en el año 2021, el LAPS y el PRICE. Ellos lo que hacen es que comparan las mallas sintéticas con las mallas biológicas en la reparación de estas hernias ventrales, tanto abiertas como laparoscópicas. Ellos hablaron de desenlaces como recurrencia y tasas de reoperaciones. Se vio que había una muy alta tasa de recurrencia de las mallas biológicas en comparación con las sintéticas. De hecho, el estudio del LAPS tuvo que ser suspendido, pues ya no se justificaba que continuara el seguimiento. Y también eso se vio en el estudio Price, publicado en el mismo año. Entonces, concluyen pues que las mallas biológicas tienen mucha recurrencia. Vamos a desglosar un poquito esto. Aquí tenemos otro estudio, llaman el 2022, el año pasado, fue publicado por el doctor Rosen. Él desarrolla un RCT doble ciego, pacientes desde diciembre de 2012 hasta el 2019, los sigue durante 2 años. Él aleatoriza entonces 253 pacientes con hernias ventrales a los cuales realiza reparo retromuscular en heridas contaminadas y evalúa principalmente el riesgo, el desenlace primario, riesgo de recurrencia. Entonces aquí vemos el Kaplan-Meier que vemos a la derecha, en donde la tasa libre de recurrencia va a ser mayor en mallas, lo vio que era mayor en mallas sintéticas en comparación con mallas biológicas. Por ende, concluye que las mallas sintéticas tienen menor recurrencia durante los 2 años de seguimiento, incluso pues, en terrenos contaminados. Entonces, este estudio también está a favor de las mallas sintéticas. Además, tenemos un estudio publicado en la revista de investigación quirúrgica en el año 2016 en Estados Unidos. 303 pacientes con malla sintética y 72 pacientes con malla biológica comparan y calculan costos. ¿Qué se comprueba en esto? Que los costos de las mallas biológicas continúan siendo muy elevados. Aquí vemos el pico del costo de la sala de cirugía a expensas de la malla biológica. La malla biológica continúa siendo mucho más cara que una malla sintética y con desenlaces en recurrencia que no son alentadores y por ende pues no son la primera opción en reparos de la pared abdominal. Obviamente tienen pues sus indicaciones. Entonces también se desarrollaron mallas sintéticas absorbibles para competir con estos problemas de adherencias y fístulas. La primera malla absorbible, la más viejita de todas, fue la de Vicryl. Hoy en día tenemos 2 tipos de mallas. La malla de poli 4-hidroxibutyrato, que es la de Phasix, que tiene un tiempo de absorción entre 12 y 18 meses, y otra que es la de Tiger Matrix, que es la compuesta por ácido poliglicólico y poliláctico, que se degrada entre 4 meses y 3 años. Estas son unas mallas absorbibles que se han desarrollado y que se han visto pues buenos desenlaces, pero a la fecha todavía es de preferencia
las sintéticas no absorbibles. Para clasificar las mallas con respecto a los poros, tenemos una clasificación inicial que es la de Parris-Amit del 97, la clasifica en 4 tipos. Las tipo 1 son las macroporosas, netamente macroporosas con poros de 75 micras o más. Las tipo 2 son las microporosas con poros inferiores a 75 micras y las tipo 3 son las compuestas, tanto macroporosas como microporosas. Y las tipo 4 son poros submicrométricos menores de 10 micras que no se usan en reparo de hernias. Entonces, ¿qué es el poro? El poro entonces es la distancia promedio entre las fibras que tiene la malla. Como ya lo vimos, se mide en micras. ¿Por qué es importante el poro? Primero hay que tener en cuenta el tamaño de las células. Una bacteria mide una micra, un macrófago mide 10 micras y un fibroblasto mide 75 micras. Por ende, hay que asegurar que para que una malla prevenga el riesgo de infección debe tener poros por encima de las 10 micras. Y para que una malla se me integre adecuadamente al tejido, debe tener poros por encima de 75 micras. Entonces, las clasificaciones no hay consenso. Lo que se ve en la gran mayoría de estudios es que ellos clasifican como macro y microporosa con base a un valor de 75 micras, aunque tenemos estudios que clasifican macroporosas por encima de 100 micras. Esto no está totalmente dilucidado, pero 75 micras es como el tamaño pues estándar que se ve en la mayoría de estudios. ¿Cuáles son las ventajas entonces de las mallas macroporosas? Entonces, vemos, permite la entrada de fibroblastos. Si entra el fibroblasto, o sea, si el poro es por encima de 75 micras, pues se me va a favorecer esa formación de fibras de colágeno y por ende, pues se me favorece el generar un adecuado tejido de soporte que per se está debilitado. Aparte, otra ventaja es que permiten la acción de los macrófagos en mallas que tengan poros superiores a 10 micras, y si hay macrófagos, tenemos que hay una prevención de infecciones en este tipo de dispositivos. Las desventajas, pues que se hacen duras, se hacen menos moldeables los tejidos, se generan fibrosis, adherencias y que no pueden estar pues en contacto con el peritoneo. Hablando pues de las sintéticas. Tenemos sintéticas no absorbibles. Tenemos entonces las mallas microporosas, básicamente poros por debajo de 75 micras. Entonces, ¿qué pasa acá? Como las bacterias no pueden entrar a este entrelazado, como los macrófagos no pueden entrar en este entrelazado, las bacterias sí entran, los macrófagos no entran y se favorecen infecciones. Además, como los fibroblastos no entran, no se forman fibras de colágeno y por ende pues no se integra la malla adecuadamente al tejido. Y además de eso, no permiten la migración de células endoteliales, por ende pues no va a haber una adecuada neovascularización. Y esto está en contra, generando espacios muertos, seromas, hematomas y una infección subsecuente. Entonces, las mallas microporosas por en sí, no son recomendadas en relación con las macroporosas por estas cosas específicamente que estoy explicando. Entonces, para disminuir la probabilidad de una infección en una malla, los poros deben ser mayores a 10 micras y para permitir que haya un crecimiento adecuado de células y que mejore la biocompatibilidad con el cuerpo, los poros deben ser mayores a 75 micras. Ya la clasificación de las mallas con respecto al peso, el peso entonces va a determinar qué tanta respuesta inflamatoria hay del cuerpo en relación con la malla. A mayor peso, mayor respuesta inflamatoria y mayor integración de la malla. Esto tiene sus ventajas, pero todo pues en exceso va a ser deleterio en contra de los pacientes. Se clasifican en como alta densidad, mayor de 80 gramos por metro cuadrado, por mediana densidad entre 50 y 80 gramos por metro cuadrado, baja densidad entre 35 y 50 gramos por metro cuadrado y muy baja densidad, menor de 35 gramos por metro cuadrado. Características entonces de las de baja densidad y las de alta densidad. Entonces las de baja densidad, pues como tienen una baja densidad, va a haber menos respuesta a cuerpo extraño, menos inflamación, mejor integración tisular, menos fibrosis, generan menos restricción de los movimientos de la pared abdominal y resisten más a la ruptura, generando menos dolor postoperatorio, a diferencia de las mallas de alta densidad que generan una reacción inflamatoria intensa, generando gran fibrosis, formándome cicatrices rígidas que me generan una pérdida de la elasticidad y distensibilidad de la pared abdominal. Este es un estudio publicado en el año 2019, un estudio prospectivo aleatorizado, en donde
cogieron a 120 pacientes con hernias ventrales de 4 centímetros o más, hicieron reparos on ley, los separaron en dos grupos, grupo A y grupo B. Grupo A utilizaron mallas pesadas de problema, grupo B utilizaron mallas livianas ultraplo y lo siguieron por 18 meses. ¿Ellos qué querían evaluar? Querían evaluar recurrencia, tasa de seromas y hematomas, ISO asociada y dolor posoperatorio. ¿Qué encontraron en ellos? La primera gráfica superior a la izquierda muestra que el retiro de drenes y el retorno al trabajo fue más rápido en los pacientes y les colocaron malla liviana en comparación con la malla pesada, con una diferencia estadísticamente significativa. En la parte de abajo a la izquierda vemos que la tasa de infección y seroma, a pesar de que no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dos dispositivos, el porcentaje de mallas livianas que desencadenaron seromas y sobreinfecciones fue inferior casi a la mitad que las mallas pesadas. Y con respecto a la recurrencia, lo mismo, a pesar de que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, se observó que a los 18 meses los pacientes que tenían implantes con malla liviana tenían menor recurrencia que los pacientes con mallas pesadas. Las mallas livianas entonces también generaron menor respuesta a cuerpo extraño, un 6.4% versus un 16.7%, generaron un menos dolor posoperatorio y mejor calidad de vida. Entonces ellos concluyen que la malla liviana ofrece beneficios en cuanto a dolor posoperatorio, a sensación de cuerpo extraño, tiene menos recurrencias y tiene menos complicaciones. Ya comparando las mallas pesadas con las mallas de mediano peso, este es un estudio publicado hace 2 años en JAMA. Tenemos que es un RCT multicéntrico, 350 pacientes con hernia ventral de 20 centímetros o menos. Ellos aleatorizaron entonces en un grupo malla pesada 173 pacientes y malla de mediano peso 177 pacientes. Siguieron a un año y evaluaron recurrencia, calidad de vida, ISO y dolor posoperatorio. ¿Qué encontraron ellos? Que entre las mallas pesadas y las mallas de mediano peso no encontraron ninguna diferencia estadísticamente significativa, tanto en ISO, tanto en calidad de vida como en tasa de recurrencia. Entonces ellos concluyen que la malla de mediano peso no tuvo beneficios en comparación con la malla pesada, o también se puede concluir al revés. Las mallas per se tienen cierto tipo de complicaciones, entonces, infecciones tempranas o tardías que, teniendo en cuenta la densidad de las mallas, si tenemos mallas de mediana densidad o de baja densidad, pues el retiro de estas mallas para el tratamiento de sus pacientes va a ser posible en comparación con las mallas pesadas que tienen una alta reacción inflamatoria y la integración obviamente va a limitar mucho el retiro de la malla. Adherencias intestinales cuando son mallas no biológicas o no absorbibles, las cuales pues generan fístulas, dolor crónico dado pues por la reacción de cuerpo extraño, seromas y hematomas que se sobreinfectan, disminución de la capacidad biomecánica de la pared abdominal, migración y la recurrencia. ¿En qué vamos? Entonces, lo que se está desarrollando es que como no tenemos todavía la malla óptima, la idea es mejorar la biocompatibilidad de la malla, que sea una adecuada integración, que genere muy pocas adherencias y muy bajas infecciones y pues que la tasa de recurrencia sea una tasa baja. Entonces se están desarrollando mallas o barreras de hidrogel, membranas de nanofibra. También se están extrayendo células madre de los pacientes, se están colocando estas en impresoras 3D y se están desarrollando este tipo de componentes. Aparte, la idea es que se están desarrollando mallas que respondan a pH, que respondan a temperatura y que controlen pues, la liberación de medicamento para combatir infecciones. Entonces, como conclusiones, el objetivo de una malla es tener una respuesta inflamatoria mínima para mejorar la integración de la malla y por ende pues es importante trabajar en la biocompatibilidad de las mallas que aún se sigue haciendo. Hay que tener en cuenta que no solo las características de la malla están asociadas pues, con los desenlaces, sino también las características del paciente. Entonces lo que mencionábamos, inmunosuprimidos, pacientes obesos, pacientes con múltiples comorbilidades, porque pueden esto alterar la parte biomecánica como la obesidad o pueden alterar la integración como una baja respuesta inmune. Las mallas biológicas se asocian a alta tasa de recidiva y además son costosas, por ende pues no son la elección hoy en día. Y aún no existe la malla perfecta. Tenemos que las mallas sintéticas
macroporosas de prolene de mediano peso, de bajo peso, son lo más parecido a lo ideal, pero obviamente acá falta todavía mucho desarrollo y pues lo bueno es que en estos 70 años pues se ha visto un muy buen desarrollo de estos dispositivos y cada vez pues va a ser mejor para la reparación de la pared abdominal. Muchas gracias. El doctor Cruz. Muy bien, Romario, lo felicito, muy buena exposición, una revisión completa de lo que hay actualmente en mallas y las expectativas hacia lo que viene en el futuro. Y como dice, cuando hay muchas variedades es porque no existe algo perfecto, entonces creo que estamos ahí en ese camino de tratar de encontrar la malla ideal para que le vaya mejor a los pacientes. Muy buena exposición. Muchas gracias, Doc. ¿Algún otro comentario de los profes? Aló, ahí me escuchan. Sí, señor. Felicitaciones, Romario, porque ha sido un seminario que muchas veces es difícil de llevar porque tiene uno que meterse con muchos productos, con laboratorios y no se puede uno sesgar. Y eso es lo más importante cuando uno habla de productos en reconstrucción, no dejarse sesgar por los laboratorios, al menos de lo que uno conoce, y eso lo hiciste con imparcialidad. Segundo, abarcaste cada uno de los ítems de los temas que abarca este tipo de prótesis. Y una acotación que yo quisiera poner, que a veces han proscrito de manera satánica las mallas de prolene pesado, pero que recordemos que pueden ser utilizadas como último recurso siempre y cuando tengamos una cobertura anterior y posterior en un RIPS o en un TAR, en caso de que no tengamos la extensión suficiente también de una malla de mediana densidad, macro, etcétera, que es como la que óptimamente deberíamos tener, y a veces en las instituciones solo hay mallas microporosas. Ya sabemos que la peor localización de eso es intraperitoneal, incluso preperitoneal, porque uno no sabe qué pueda pasar, pero no me parece descabellado, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una demanda laboral física alta, que estas mallas se pudieran utilizar cuando no hay más recursos y siempre y cuando estén totalmente envueltas por su cara anterior y su cara posterior, me parece que dan un poquito más de fortalecimiento extra a esa pared abdominal que va a estar exigida por más actividad. Gracias. Muchas gracias, Doc. Le reconozco su trabajo académico, el trabajo, como dijo el doctor Pérez, no es fácil porque hay un boom de la industria farmacéutica con respecto a este tipo de mallas. Y la otra situación difícil para nosotros es que la FDA, que todos nos esperamos que nos ayude la FDA para el control de estos productos, encontramos que la gran mayoría de mallas y todos estos insumos son autorizados solamente con artículos de los laboratorios en animales, con 15 mallas colocadas en ratoncitos o en monos, y eso logra la autorización de la FDA. La FDA no es tan rigurosa con los insumos quirúrgicos que como los medicamentos. Es increíble. Debería ser al contrario, pues digo yo, o por lo menos la misma rigurosidad que tenga la FDA. Para los que quieran conocer más esto, hay un documental de Netflix, se llama Salud a la Carta, en el cual unos investigadores en Estados Unidos determinaron la situación medio morbosa que tiene la FDA con varios insumos que se utilizan en cirugía, no solamente cirugía general, sino también en ginecología y ortopedia.
Entonces hay que tener mucho cuidado. Esto, lo de las mallas, lo que pasa es que ha habido un boom y sobre todo tenemos dos marcas, dos empresas que nos hacen la publicidad absoluta y no tenemos más visión. Aquí todos los cirujanos hemos pasado por todos los tipos de mallas que ha utilizado, por ejemplo, Johnson & Johnson. Ético lo ha utilizado una gran cantidad y todas esas lo hemos utilizado y todas esas, esa evolución, todas las hemos tenido los problemas y han sido prohibidas de luego en Estados Unidos y aquí continuamos por algunos 2 años más y ya después nos dicen, no, la retiramos del mercado. Ustedes saben, los cirujanos, sobre todo, que llevamos más de 10 años en esto, hemos visto muchas de las mallas de Ético que han sido retiradas del mercado por ellos mismos. ¿Por qué? Porque han recibido las demandas en Estados Unidos. Entonces, para que esas demandas no repliquen en Latinoamérica o en Europa, ellos automáticamente retiran el producto. Entonces, hay que tener uno como cirujano, hay que tener mucho cuidado con los insumos que estamos utilizando. Y es desafortunado el número de artículos con que uno mira. Por ejemplo, esta mallas Procid 2 que estaba publicitando Éticos, uno se acerca y busca la bibliografía que ellos tienen y son 2 artículos o 3 artículos de 15 pacienticos, pero pacienticos veterinarios. Son animalitos que le colocan la mallita y entonces con eso ya mandan la publicidad, es autorizado por la FDA y se puede aplicar en el humano. Es de verdad desalentador la situación. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que en esto uno no debe lanzarse ni de primero ni de último a la piscina. Uno debe tener alguna experiencia previa con otros en otras latitudes para poder determinar. Porque el cuento de las mallas, si ustedes miran, en los últimos 20 años ha habido un boom de mallas y un boom de retiro del mercado. Hay que tener cuidado. Lo felicito, es un trabajo extenso porque hay una gran cantidad de laboratorios. Hay unos que no hay en el país. Entonces, no tenemos forma de decir, esto me parece mejor que la otra. Las mallas biológicas que pensábamos que iba a ser finalmente algo de solución, no lo es como hemos visto. Tienen recidivas, tienen problemas, los seromas, las mallas de PTF, todas producen colecciones. No hay una que no produzca colección supra o infra de la malla. Creo que se está depurando algo con respecto al material y el tamaño de los poros de la malla. Eso sí, eso es como lo que viene, hay una tendencia hacia ella y estamos esperando ya una nueva tecnología y ojalá otro tipo de material que sea más biocompatible, pero que tenga la misma resistencia que les dé la fuerza de la pared abdominal. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Listo, vamos a finalizar la charla. Muchas gracias por la asistencia.